Buenos días, doctor Nicolás. Profe, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Todo muy bien, ¿y usted? Qué bueno, muy bien, doctor. Yo ando ya por acá, listo. Listo, pues siendo ya las 7 empezamos. Sí, señor. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, me confirman por favor si se me está escuchando bien. Si en algún momento se deja escuchar, se deja ver la presentación, pues me informan que yo estaré muy pendiente. Buenos días para todos. Bienvenidos a la reunión obstétrica del día de hoy. Mi nombre es Nicolás Duarte Gutiérrez, soy residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Antioquia y hoy junto al doctor Jader Gómez, ginecobstetra y docente del departamento, les trajimos esta reunión que lo quisimos enfocar primero con un caso clínico que tuvimos en la institución para que se pueda aterrizar un poquito esta condición, esta enfermedad y posterior a eso una revisión ya como tal, un poco a manera de seminario de la enfermedad como tal. Perdón, que no me está pasando, ya ahora sí me pasó. Entonces, como les mencionaba, el contenido de esta charla, pues inicialmente se va a enmarcar en un caso clínico de una paciente de nuestra institución y luego de esto vamos a hablar algunos conceptos generales de lo que es la enfermedad de células falciformes, su diagnóstico, su manejo y sobre todo la importancia que tiene en nuestras pacientes embarazadas y más o menos unos puntos críticos en los que todavía hay mucha discusión que ya vamos a ver un poquito más adelante. Nuestro caso comienza el 21 de marzo. Se trata de una paciente de 18 años, primigestante, con una hemoclasificación B positivo, en ese momento con un embarazo de 22 más 5 semanas. Narraba pues, su historia clínica y ella mencionaba que tenía un antecedente de células falciformes, el cual pues, no era muy claro. Se encontraba hospitalizada desde el día 15 en un hospital de la ciudad y extraída como traslado regulado por ictericia escleral asociado a un patrón en los paraclínicos hepatobiliar alterado mixto con elevación de lo que son bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT y la deshidrogenasa láctica. En ese momento se encontraba asintomático, negaba pérdidas vaginales, negaba síntomas de irritación cortical y negaba actividad uterina. De antecedentes de hipotasia, como les mencioné, es una anemia de células falciformes y era una paciente que había presentado sífilis estacional, se había tratado en ese embarazo, se había tratado con 3 dosis, que se los dejo acá anotaditas abajo, y se encontraba en manejo con hidroxiuria, con ácido fólico, había estado hospitalizado 4 veces por crisis dolorosas y tenía un antecedente muy importante y muy llamativo, era que la hermana había muerto por un síndrome torácico agudo, más una neumonía, y que también ella presentaba el diagnóstico de anemia de células falciformes. El control prenatal llamativo ingresó con una hemoglobina de 10.2 en sus primeros controles por allá en octubre. Tenía una BTRL en 8 diluciones, por lo cual se consideró una sífilis estacional y se indicó el manejo. Y ya de marzo tenía una curva normal y las enzimas hepáticas, como podemos ver, AST y ALT, ya se encontraban en aumento. Y tenía una ecografía de marzo igual, con un embarazo de 20 más 1 semanas, pues al parecer sin alteraciones. Del Hospital General de Medellín la remitieron con pues un set de exámenes bastante amplio. Acá únicamente pues a pesar de haberlos traído todos, quise denotar lo importante del 15 de marzo. Tenía una hemoglobina de 8.9, transaminasas como ustedes ven seguían elevadas, fosfatasa alcalina estaba elevada, ya para el 16 persistía con elevación de GGT, fosfatasa alcalina, de LDH, y llamaba la atención que la ecografía de abdomen reportaban un vaso aumentado de tamaño, pero sin evidencia de patología hepática, pues que se pudiera ver en la ecografía. Adicionalmente, traía un examen de gota gruesa en el cual no se observaban hemoparásitos. En los otros 3 controles que tuvo en dicho hospital, pues persistió con elevación de transaminasas,
por lo cual, pues como se mencionaba al ingreso, se decidió un traslado pues regulado a la institución por una hepatitis al parecer de un origen no claro. Cuando llegó acá, pues nos llamaba la atención que no tenía un perfil de autoinmunidad ni serologías para Epstein-Barr, por lo cual quisimos como completar un poquito este estudio en la institución y pues obviamente pedir la valoración pertinente por hematología y por hepatología dado pues, el cuadro clínico actual y el antecedente. Acá llegó con una hemoglobina de 9.1, una bilirrubina total de 2.96 con una directa de 1.6, transaminasas elevadas ya se encontraban por encima de los 350, GGT elevado y un LH en 252. Se le hizo una ecografía de abdomen total que reportaba litiasis y signos de colecistitis, una esplenomegalia, pues consistente con lo que le habían hecho en el hospital anterior, y pues útero grávido con feto con vitalidad. Y se le pidió una ecografía de Doppler de la aorta abdominal, la cual pues reportó una circulación portal normal. Hematología la vio. Considero que tenía su antecedente de anemia de células falciformes con una electroforesis del 2016, la cual pues no era muy clara, pues no evidenciaba la presencia de hemoglobina S, pero sí un incremento marcado de la hemoglobina fetal. Complementaron con unos estudios de autoinmunidad, suspendieron la hidroxiuria dado que la paciente se encontraba en embarazo y solicitaron una nueva electroforesis. La patología la vio con los siguientes paraclínicos: un complemento normal, el IgM para Epstein-Barr no reactivo y el IgG reactivo. Consideran que la paciente pues, tenía un perfil infeccioso negativo, autoinmunidad y ácidos biliares estaban pendientes. Sin embargo, pues ellos les llamaba la atención que la paciente refería que desde hace 2 meses habían empeorado el prurito, sobre todo en palmas y plantas, y decidieron hacer una prueba terapéutica con ácido urso desoxicólico ante la sospecha de colestasis intrahepática del embarazo. Hepatología recibe los reportes de ácidos biliares, llaman la atención que se encuentran en 12.2, consideran que estamos ante una colestasis intrahepática del embarazo leve y pues que hasta el momento inició con una buena respuesta al URCA. Como ustedes pueden ver acá, ya los paraclinos de control, pues ALT y AST igual persistían elevados, pero ya no se encontraron en los niveles de 300 con los que nos llegó la paciente. Consideraron que no requería más manejos intrahospitalarios y dieron alta. Por nuestra parte, estábamos llevándola en conjunto por hepatología, estaba completamente asintomática desde el punto de vista obstétrico, en ese momento sin hipertensión, con una muy baja probabilidad de ser autoinmunidad, porque ya le habíamos encontrado como tal una causa de su hepatopatía, por lo cual se dio alta. La paciente vuelve y consulta el 24 de junio, ya con un embarazo de 36 más 2, ya había sido, hematología le había solicitado su electroforesis, la cual pues había reclamado de forma ambulatoria y había asistido a sus controles. Acá les traigo el reporte de la electroforesis, donde reporta una hemoglobina S de 8.6, acá se puede ver la grafiquita. Por lo tanto, se había confirmado su diagnóstico de anemia de células falciformes y en ese momento consultaba por un cuadro de 3 horas de cefalea holocraniana opresiva que se veía parcialmente con la analgesia, pero no estaba asociado a otros síntomas de irritación cortical. Los movimientos fetales estaban presentes y en el momento no tenía pérdidas vaginales. Dado la sintomatología, dado su antecedente, se le realizó un perfil de daño endotelial y se le pidió una relación proteinuria-creatinuria, la cual fue positiva en ese momento con una hemoglobina de 8.8. Como pueden ver, ya las transaminasas estaban normales. Se consideró que la paciente está cursando con una crisis hemolítica secundaria a su anemia de células falciformes. Tenía además asociado su colestasis intrahepática que ya la habíamos catalogado desde un principio y en este momento cursando con una preeclampsia grave. Se consideró que dado ambas patologías generaban un riesgo de mortalidad fetal importante y que ya estábamos tan cerca del término que se decidió la terminación del embarazo por vía cesárea. Se tuvo la precaución de realizar primero una transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos compatibles. Se realizó cesárea mastectomía, dado que la paciente refería paridad satisfecha, un recién nacido de sexo masculino con 2.940 gramos, un Apgar de 6,9,
procedimiento llevado a cabo pues sin complicaciones. Hematología la vio en dicha hospitalización. Consideraron que tiene clara indicación pues, de continuar con manejo con la hidroxiuria. Sin embargo, hacen la salvedad que en caso de reiniciarla no puede continuar con la lactancia. Hepatología la vio ya con su perfil de autoinmunidad, asma positivos aislados, los ANAS negativos, el IgG normal. Y pues anotaban que se resolvió con el inicio del ácido ursodesoxicólico, por lo cual pues no había criterio de biopsia y pues como ya estabas embarazada tampoco requería continuar con el urea. Y nosotros previo al alta se hizo un staff con pediatría. Se mencionó que al parecer, pues se discutió con ellos que al parecer la hidroxiuria no tenía muchos efectos secundarios en el neonato. Sin embargo, pues en conjunto con ellos se decidió evitar la lactancia. Se indicaron medios físicos para la lactación y pues se le comentó a la paciente por qué se debía esto, que debía continuar con su hidroxiuria y se le indicó pues un control ambulatorio por hematología. Ya, pues ese fue el caso clínico que quisimos traer para ustedes. De forma muy rápida, damos un brochazo como de los principales hallazgos, de las principales complicaciones que tuvo esta paciente. Y ya con eso, pues quisimos que con el caso en mente aterrizáramos un poquito lo que es como tal la enfermedad de células falciformes para que pues, nos quede a todos un poquito más claro. Y pues lo primero que debemos hacer es definir qué es la enfermedad de células falciformes y cómo esto es diferente a la anemia de células falciformes. Entonces, para recordar un poquito, se trata de una enfermedad autosómica recesiva. Esta hemoglobina, como de células falciformes, proviene de la sustitución del ácido glutámico con valina en el codón 6 de las cadenas de hemoglobina beta. Entonces, ahora sí. La hemoglobina A, que es la normal, la del adulto, pues la normal es reemplazada por hemoglobina S. Entonces, hay una condición genética que, pues, hay una, como, o sea, la herencia de esto se trata de una, pues, herencia que podemos ver la enfermedad como homocigota u heterocigota. En casos de pacientes homocigotos para el gen de la hemoglobina S, se va a decir que tienen pues, la anemia de células falciformes como tal. Y los heterocigotos son aquellos que se van a entender que tienen rasgos falciformes. Entonces, cuando yo tengo la condición homocigota, o sea que ambos genes están mutados, ya hablo de anemia. Cuando tengo uno de los dos genes mutados, o sea, una condición heterocigota, voy a hablar de los rasgos. Y pues van a existir otros síndromes falciformes cuando el gen de la hemoglobina S se hereda junto con el gen de otra hemoglobina normal, como la hemoglobina C o incluso las talasemias. Y dado que la hemoglobina fetal inhibe la polimerización de la hemoglobina S, los recién nacidos no van a manifestar la enfermedad hasta los 5 o 6 meses después. Como pueden ver acá, entonces tenemos pues el genotipo normal del adulto, la hemoglobina A en una concentración entre un 98, entre un 96, perdón, y un 98%, y otros tipos de hemoglobinas como la hemoglobina fetal, pero pues en proporciones muy bajas. Como tal, ya la anemia de células falciformes, como la vemos acá, la condición homocigota, porque ambos genes se encuentran alterados, lo que voy a tener es un predominio sobre todo de la hemoglobina S. Y muchas veces, pues el curso clínico de esta va a ser severo. Por el contrario, estos otros rasgos falciformes, donde, como les mencionaba, tenían síndromes asociados pues, del gen de la hemoglobina S con otras hemoglobinas anormales, como la hemoglobina C o como las talasemias, pues van a tener diferentes concentraciones de las diferentes hemoglobinas y a su vez van a tener diferentes, como tal, presentaciones. Y para entender un poquito
cómo esta alteración genética y cómo esta alteración en la forma de los eritrocitos va a generar todo lo que genera en un paciente la anemia en células falciformes, y es importante entender que la disminución en la tensión del oxígeno causa que la hemoglobina S forme polímeros insolubles en cadenas curvilíneas que forman la estructura bicóncava normal del eritrocito. Entonces, como pueden ver, hay una estructura bicóncava normal de los eritrocitos. Sin embargo, pues dado estos cambios se van a formar, es como estas formas típicas que se conocen de la anemia de células falciformes. Los cambios constantes de oxigenación y desoxigenación van a producir lesión en la membrana de las hematíes, alteración de la bomba de iones y deshidratación celular, lo que genera pues destrucción intravascular temprana. Esta hemólisis a su vez va a generar la reducción del óxido nítrico, la vasoclusión y la activación plaquetaria. Entonces, secundario como la exposición de la fosfatidilcerina al daño pues, de la membrana activa, la cascada de coagulación se va a producir y va a iniciar un proceso que va a incrementar la viscosidad sanguínea local. Y pues esto al final ya va a llevar a todos estos fenómenos vasoclusivos tan frecuentes en el curso pues, normal de la enfermedad. Y la polimerización y despolimerización repetidas crean una polimerización irreversible, que hace ya que estos eritrocitos adaptan la forma de hoz o media luna en el frotis de sangre periférico, pues alterando la deformabilidad ya del eritrocito como tal. Entonces, en nuestros pacientes embarazadas tenemos muy claro que va a ser como vital 3 momentos durante su embarazo, que va a ser una valoración preconcepcional, todo el manejo durante el embarazo, que ya vamos a tratar un poquito, lo que es el parto y lo que va a ser el posparto como tal, que es importante sobre todo en la valoración preconcepcional, y esto no es únicamente para esta enfermedad, y es algo que siempre intentamos recalcar en las reuniones, y es la importancia de esta misma para pues que los embarazos se puedan llevar lo más saludables posibles. Sobre todo en la consulta preconcepcional con estas pacientes, pues pacientes con enfermedad de células falciformes, hay 2 puntos claves, y el primero va a ser entender el riesgo de herencia de la enfermedad de células falciformes y sus opciones reproductivas. Y 2, la evaluación basal de la salud de la madre y la explicación de los riesgos, tanto maternos como fetales, para que las pacientes en compañía de su pareja y en compañía de su familia pues tomen decisiones informadas y sepan los riesgos que pueden presentarse del embarazo dado su condición de base. Recordar entonces pues que hay una herencia casi que mendeliana para esta condición. Se menciona mucho la importancia de un test genético en el padre para determinar la presencia de algún tipo de hemoglobinopatía, y con estos resultados pues poder ser referido por lo menos a una consejería genética donde le expliquen a la paciente y a su pareja cuál es la probabilidad de hijos con dicha condición. Recordar, si ambos padres son homocigotos para hemoglobina S, hay un 100% de probabilidad de una descendencia con la enfermedad. Si uno es homocigoto y el otro es heterocigoto, únicamente un 50%. Si ambos son heterocigotos, hay un 25% de probabilidad. Y muy importante, y siento que es algo de lo que se puede rescatar mucho en la charla para la práctica diaria, es que si uno de los dos no presenta hemoglobinopatía, obviamente pues la pareja puede decir, yo nunca he sufrido de eso, pero pues como pudimos ver hay algunas hemoglobinopatías, y sobre todo pues relacionadas con estas mutaciones, donde las manifestaciones clínicas pues van a ser incluso leves o pueden ser posiblemente pacientes asintomáticos. Pero en caso de que ninguno de los dos presente, pues hay un riesgo del 0% de la descendencia pues de la herencia de esta enfermedad. Y como parte de las opciones reproductivas, traje estas 4 como generales que se discuten, y son las pruebas genéticas preimplantación
para la selección de embriones pues, no afectados. Importante en esta, requiere concepción por fertilización in vitro, pues que sabemos todas las limitantes que hay en el país, sobre todo por ser procedimientos que no se encuentran en el plan básico de salud. Donación de esperma, donaciones de ovocitos de personas sin hemoglobinopatía, la adopción, que siempre es una opción que se debe discutir con las parejas, y pruebas diagnósticas fetales tardías del primero o del segundo trimestre, y en caso tal, interrupción del embarazo si el feto se encontrase afectado. En cuanto a la evaluación basal de la salud, por las complicaciones vasoclusivas y por las complicaciones que tiene la enfermedad en los pacientes es importante, y como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es importante la evaluación de cómo está presión arterial, de cómo nos encontramos con nuestra hemoglobina y nuestros niveles de ferritina, de cómo se encuentra la función renal, la función pulmonar. Las pruebas de ITS no solo importantes pues per se en el embarazo, pero también pues importantes en la población en general. La evaluación de la retina, el ecocardiograma materno por lo menos una vez, pues preconcepcional o incluso en el embarazo, en busca de hipertensión pulmonar, y las pruebas de banco de sangre, porque posiblemente son pacientes que a lo largo de su vida van a requerir o han requerido transfusiones como parte del manejo. Riesgos maternos, iguales que en la población general, mayor riesgo de eventos vasoclusivos, que ahí se desprenden todos los síndromes torácicos agudos, más riesgo de trombosis venosa profunda, riesgo de infecciones por el hipoesplenismo y sobre todo más riesgo de infecciones del tracto urinario, complicaciones del embarazo per se por las condiciones ya mencionadas, tienen mayor riesgo de preeclampsia y era algo que veíamos en nuestra paciente, e incluso mayor riesgo de eclampsia, y la mortalidad materna pues se encuentra aumentada meramente por la condición basal de la madre. Y riesgos fetales son pacientes que presentan hasta en un 36% abortos recurrentes, y es algo que ellas deben saber, deben entender. Riesgo de restricción del crecimiento fetal, de partos pretérminos, de mortalidad perinatal, bajo peso al nacer, incluso a la inmunización secundaria, como les venía mencionando, a la necesidad de las transfusiones muchas veces como parte del manejo, e incluso pacientes con un difícil control del dolor, que sean usuarios recurrentes de opioides, que sean usuarios recurrentes de manejos sintomáticos muy fuertes. Se han visto incluso recién nacidos neonatos con síndromes de abstinencia, y esto pues es muy importante mencionárselo a las maternas. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Se conocía antes el test de Sickling, o pues su traducción, el ciclaje de hemoglobina, que básicamente se trataba de exponer las células sanguíneas a un reductor de oxígeno. En este caso, el metabisulfito de sodio, para desoxigenar la hemoglobina e inducir la formación de células falciformes. La prueba era positiva si se observaban drepanocitos al microscopio después de 24 horas. Sin embargo, pues esta prueba ya desde hace unos buenos años ha entrado en desuso. Ahorita, ¿qué tenemos a la mano? Uno, un frotis de sangre periférica. Sobre todo vamos a buscar la presencia de drepanocitos. El número va a ser variable, y esto se va a correlacionar un poco con la gravedad de la hemólisis y otros hallazgos ya en la parte del frotis es que pueden verse esferocitos e inclusiones dentro de los eritrocitos, que son los cuerpos de Joule-Joly y los cuerpos de Pappenheim. Pero como tal, el gold standard, y fue lo que vimos en el caso de esta paciente, la prueba que se le repitió a ella pues no estaba muy claro, en la electroforesis de hemoglobina. La técnica básicamente consiste en la inducción de drepanocitos mediante la electroforesis de hemoglobina a pHs alcalinos. La idea con esta prueba es demostrar la presencia de hemoglobina S, la cual se mueve lentamente atrás de la hemoglobina A. Pero también se pueden encontrar hemoglobinas fetales que van a constituir entre un 5 y un 15% de la hemoglobina total. Como pudimos ver en el caso, la paciente venía en manejo con hidroxiuria, había tenido sus
primeras 23 semanas en manejo con la misma. Sin embargo, cuando ya fue captada como tal por el servicio de hematología de nosotros, se le decidió suspender. A lo cual pues uno se pone a revisar en la literatura qué tanta evidencia hay del uso de hidroxiurea en el embarazo, si es seguro, si no es seguro, y pues quisimos traer un poquito en cuanto a eso. Recordar el mecanismo de acción: va a aumentar la concentración de hemoglobina fetal. Del todo, pues este mecanismo no está del todo claro, pero la idea es que se va a aumentar los niveles de óxido nítrico. A su vez, eso va a activar perdón, eso va a aumentar el GMP cíclico y la activación de la expresión génica de la globina gamma. Esto al final, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la síntesis de la cadena gamma para la producción de hemoglobina fetal, que esta hemoglobina fetal no polimeriza y deforma los glóbulos rojos como la hemoglobina S mutada sí lo hace. Encontré básicamente estos 3 estudios, sin embargo, estos son estudios en animales, que habla un poco de los efectos de la hidroxiurea en, sobre todo, displasia esquelética, sobre todo en esta parte como osteomuscular, y encuentran que en estudios en animales sí se han demostrado efectos teratogénicos de la hidroxiurea cuando se administra durante la organogénesis, o sea, primeros meses. No obstante, traigo este otro estudio publicado pues, en la revista de hematología, en la revista americana de hematología en el año 2022. Fue una revisión donde se incluyeron 1.788 embarazos con anemia de células falciformes, en el cual el 16%, aproximadamente 241 mujeres, estaban tomando hidroxiurea en el momento en que sucedieron estos embarazos. ¿Qué encontraron en este? El uso antes del embarazo y de no ser descontinuado en el embarazo estaba asociado a mayor riesgo de aborto espontáneo o muerte fetal, mayor riesgo de bajo peso al nacer. Sin embargo, no encontraron una asociación muy fuerte o incluso una asociación estadísticamente significativa con riesgo de parto prematuro, con problemas médicos pues graves, con complicaciones maternas graves o incluso con anomalías congénitas. No obstante, uno revisa un poquito más la literatura y se da cuenta que los hallazgos entre los diferentes estudios son un poco imprecisos, son un poco variables. Estudios dicen que sí hay relación con teratogenicidad, estudios dicen que no la hay. Este estudio sobre todo nos invita y nos demuestra que todavía la evidencia es muy inconsistente en cuanto sobre todo a resultados fetales y resultados neonatales adversos. Por lo cual como que nuestro esfuerzo debería ser en intentar un poquito de forma más sistemática realmente evaluar esta exposición y realmente poder determinar la seguridad de la hidroxiurea en el embarazo y en la lactancia, que ya un poquito más adelante lo voy a desglosar. Con esto, ¿qué podemos? Sobre todo la recomendación ahorita es, la hidroxiurea la deberíamos dejar en las pacientes, explicándole todos los riesgos y explicando que a lo mejor la evidencia no es la más fuerte, no es la más concluyente, pero que en casos donde son pacientes con eventos vasoclusivos frecuentes, donde las complicaciones de su enfermedad, de su anemia de células falciformes, se presenta de manera frecuente, son pacientes que a lo mejor sí se benefician de esta hidroxiurea, porque como sabemos es de los pocos pilares que tiene la enfermedad, que tiene pues pilares de tratamiento que tiene la enfermedad. Y otros medicamentos que a lo mejor la paciente podría estar usando antes del embarazo y que es seguro su continuación y cuáles no son seguros su continuación. Entonces la suplencia de hierro va a ser muy importante. Recordar acá pues que tampoco es suplir hierro porque sí, porque la paciente tiene las anemia de células falciformes, entonces per se tenemos que suplir de hierro. Son casi que las mismas recomendaciones de suplencia de hierro en el embarazo.
la importancia del ácido fólico porque pues la anemia hemolítica va a ser una deficiencia de folatos, por lo que la idea es que esto se debe suplementar con pues con dosis mayores. La recomendación es 5 miligramos día. La importancia de la analgesia, pero recordar las limitaciones que hay de la analgesia en el embarazo, que más adelante ya les voy a exponer un poquito acerca de eso, y la indicación de ASA 150 miligramos día como parte de la prevención de preeclampsia. Y otros que se deben descontinuar es si la paciente viene cursando con hipertensión arterial crónica, está en manejo con ARA2 o con IECAS, esto se debe suspender por los riesgos fetales que existen y también la suspensión de quelantes de día. Durante el embarazo, pues el control del dolor va a ser uno de los puntos críticos porque estas pacientes consultan y pues en general los pacientes con anemia de células falciformes muchas veces consultan son por crisis dolorosas, dado a los fenómenos pues vasoclusivos. Y en las pacientes embarazadas tenemos sobre todo estos tres pilares. Uno, la evaluación de factores predisponentes y causas potenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces van a haber factores que nos predispongan estos eventos dolorosos, como es la deshidratación, la hipoxia, la acidosis, las infecciones o incluso el frío, donde pues es importante que tratemos la causa y con eso podamos ayudarle al control del dolor. Dos, la reanimación hídrica oral o IV, es recordar que entre menos viscosa tengamos la sangre de las pacientes, va a haber menos fenómenos vasoclusivos y menos crisis de dolor por la misma fisiopatología de la oclusión de los capilares, por lo cual pues una correcta hidratación y una buena hidratación de estas pacientes nos van a mejorar mucho la sintomatología. Y el control del dolor agudo, que las propuestas que tenemos para esto es dividirlas como en tres niveles: el nivel leve, donde se puede tratar incluso con acetaminofén, el uso de AINES, recordando obviamente su indicación para ser evitado en tercer trimestre por el riesgo del cierre del ductus arterioso, dolores ya moderados, en donde se nos menciona incluso la asociación de acetaminofén con hidrocodona, y dolores severos en donde se describe uso de opioides o incluso hay unos reportes de casos en los que habla de analgesia epidural como manejo de crisis pues dolorosas en pacientes con anemia de células falciformes. De los otros pilares importantes en el manejo durante el embarazo va a ser la terapia transfusional. En general, para que nos llevemos a la casa, el objetivo de la transfusión es reducir el porcentaje de hemoglobina S. En ningún momento va a ser aumentar como la hemoglobina total y los niveles, porque estas pacientes deberían tener un nivel basal aproximadamente de 8 gramos de decilitro. Y llevarlas a concentraciones por encima de 10, que porque está anémica, entonces ella necesita transfusión, lo que nos puede llevar es a un síndrome de hiperviscosidad y a agravarnos muchas de la sintomatología de las pacientes y ser contraproducente pues para ellas. En general se describen tres indicaciones claras para esta terapia transfusional. Uno, complicaciones agudas. Dos, la preparación para la cirugía, y ya les voy a mencionar un poquito más de eso. Y tres, algo que ahorita se encuentra mucho en debate es la transfusión profiláctica y su verdadera utilidad en el caso de las pacientes embarazadas y sobre todo aquellas en las que se descontinuó la hidroxiuria, que como les mencioné, pues es uno de los pilares más importantes del tratamiento de esta condición. Complicaciones agudas, indicaciones aceptadas como en la población general: ACV agudo, síndrome torácico agudo, una falla multiorgánica aguda, anemia sintomática aguda, reticulocitopenia, sobre todo asociado a infecciones por parvovirus B19 y secuestro hepático o esplénico. En cuanto a la preparación para la cirugía, pues ya se sabe que es un estándar casi para las pacientes con anemia de células falciformes, sobre todo en procedimientos con tiempo anestésico mayor a 30 a 60 minutos. Por lo cual, como pues recordamos, esta paciente iba a ser llevada a cesárea para terminación del embarazo y se realizó su
transfusión pues previa al procedimiento quirúrgico, lo cual pues tiene su indicación, sobre todo, como les mencioné, con estos tiempos anestésicos. Generalmente están indicados en todos los procedimientos, sin embargo, los procedimientos menores, imágenes diagnósticas, biopsias en piel y eso, pues no está del todo indicado su uso, y en casos de procedimientos cortos, pues no hay mucho problema de no ser realizado. Y la transfusión profiláctica, pues es un tema que se ha discutido bastante en este artículo, en esta revisión sistemática y metaanálisis. Se incluyeron 2 estudios observacionales, aproximadamente 1.291 pacientes, y esta transfusión profiláctica se asoció, 1, a reducción en la mortalidad materna, 2, a reducción en los episodios de dolor, y 3, a reducción de complicaciones pulmonares. No obstante, cuando uno se pone a revisar ya el cuerpo de la evidencia, cuando uno ya se pone a detallar muy bien el metaanálisis, se da cuenta que incluso ellos mismos mencionaban estudios con un riesgo de sesgo de moderado a alto y con una baja pues, frecuencia de estos desenlaces. Incluso ustedes pueden ver los intervalos de confianza que van desde una reducción del riesgo de un 0.09 a una reducción del riesgo pues mucho mayor. Son intervalos de confianza supremamente grandes que pues nos hablan de pues una poca precisión del resultado. Y como les mencioné, pues los estudios no son los más juiciosos y pues en general es muy baja la frecuencia de estos eventos, por lo cual se ha dificultado un poquito el estudio de estos como tal. Ya en cuanto al momento y la vía de parto, ¿qué sabemos? Idealmente, la vía de parto es según condición obstétrica. No está indicado de rutina la realización de cesárea para pacientes que únicamente se presenten con anemia de células falciformes. Y pues se menciona que se debe terminar entre la semana 37 y la semana 39. Sobre todo los casos a los cuales se determinan en semana 37 son estas pacientes con fenotipos de alto riesgo o complicaciones frecuentes, episodios frecuentes de vasoclusión o incluso con cuadros de hipertensión o complicaciones pues ya asociadas al embarazo como es la preeclampsia. El resto que no tengan estas complicaciones frecuentes, que no hayan desarrollado ninguna complicación durante el embarazo, es posible llevarlas incluso hasta semana 39, obviamente con todas las consideraciones pertinentes de cada uno de los casos individuales, teniendo en cuenta si las mamás tienen alguna otra comorbilidad, teniendo en cuenta pues todos los factores obstétricos que siempre evaluamos. Lo que sí es muy importante es la monitorización, y se habla de una monitorización muy estricta en estas pacientes por el riesgo de desarrollo de eventos agudos o incluso complicaciones vasoclusivas al momento del trabajo del parto. Como les mencioné, la transfusión previa a la cesárea, pues en la evidencia está y se realiza. Muy importante, se menciona la monitorización pues, fetal continua y la prevención de complicaciones vasoclusivas, que va a tener como estos 3 pilares importantes: la hidratación, igual que en el manejo de la crisis del dolor. La idea es mantener los niveles de viscosidad de la sangre al mínimo para evitar pues, estos eventos, tanto vasoclusivos como agudos de dolor. La analgesia, muy importante, porque pues sobre todo en el trabajo de parto, donde sabemos que el control del dolor es mucho más difícil, la analgesia epidural pues va a tener un papel muy importante en el control del dolor de estas pacientes. Y se habla mucho de la suplementación de oxígeno, sobre todo pues para mantener saturaciones por encima del 95, dado pues que por la morfología de los eritrocitos, su capacidad de fijación de oxígeno y transporte del mismo no va a ser igual, por lo cual en estos casos en donde los requerimientos de oxígeno van a ser mayores por el trabajo de parto, por el esfuerzo de la mamá, posiblemente se beneficie de la oxigenoterapia, y sobre todo para saturaciones por encima del 95%.
Y ya consideraciones finales, consideraciones ya a la alta de las pacientes. Estos 3 puntos inicialmente, la importancia de la planificación familiar, son pacientes que per se tienen un alto riesgo de complicaciones, un alto riesgo de mortalidad materna, un alto riesgo de complicaciones fetales, incluso mortalidad fetal. Y son pacientes que si ya nos llegan con el embarazo, donde no pudimos como tal actuar de forma preconcepcional, sí debemos hacerlo, pues ya la alta, asegurando sobre todo métodos de larga duración, pues que le permitan a la madre en un futuro, si se quiere volver a embarazar, asistir a todas sus citas preconcepcionales para que al momento de llegar al embarazo llegue basalmente como con condiciones basales de salud muy buenas para evitar pues complicaciones durante el embarazo. La tromboprofilaxis se vuelve muy importante y se indica únicamente por el hecho de tener el antecedente de anemia en células falciformes 10 días en caso de parto vaginal sin otros factores de riesgo y hasta 6 semanas en caso de cesárea. Y muy importante los signos de alarma claros porque son pacientes que, como ya les mencioné al inicio, tienen mayor riesgo de infecciones. Riesgo de infecciones, infecciones del tracto urinario, infecciones del sitio operatorio en caso de haber sido llevadas a cesárea o incluso infecciones como es la endometritis puerperal. Por lo cual, en general se dan estos signos de alarma a todos los pacientes, pero en ella se va a hacer un poquito el hincapié de que es muy probable que por su condición puedan tener que reconsultar por alguna de estas infecciones mencionadas o incluso cualquier otra infección. Pero ellas tienen que pues tener esto un poquito más presente. Y ya para finalizar, la cuestión de la lactancia materna. Como vieron en el caso clínico, se hizo un staff en conjunto con el servicio de pediatría. Se intentó pues discutir un poco los riesgos, los beneficios, sobre todo al momento de la lactancia. Y pues en el staff se determinó que no, que lo mejor pues la lactancia era un poco riesgosa y que da la necesidad pues de continuar con la hidroxiuria, la paciente pues debía suspender la lactancia. Traigo este reporte en una revista, pues el Journal de Pediatría, esto fue en el 2020, quisieron realmente evaluar la relación de la exposición de la hidroxiuria con la lactancia. Entonces encontraron básicamente que únicamente 2.2 miligramos de la hidroxiuria se encontraba en leche del gramo de dosis diaria pues que se le indica a las pacientes para el manejo de la anemia de las células falciformes, y esto correspondía a aproximadamente un 3.4% como de la dosis que se dio, cuál era excretada en la leche. En términos generales, se tiene unos límites permitidos entre un 5 y un 10% que nos hablan de la excreción de un medicamento pues en la lactancia. Básicamente es un límite como del 5 al 10% según donde se lea, y en este caso se encontró que estaba por debajo de este límite. Adicionalmente, encontraron en las primeras 3 horas de lactancia se excretaba aproximadamente 1.2 miligramos. Luego de esto, la excreción era mucho menor y a las 6 horas era casi nula la excreción del medicamento por leche materna. Con esto, ellos, ¿qué proponen? Uno, no es muy claro, entonces, que haya un riesgo de excreción de hidroxiuria por leche materna y que pueda afectar a los recién nacidos lactando. Pero aun si lo hubiese, se recomienda entonces que la idea de la hidroxiuria pues se prescriba de manera segura una única dosis diaria, y se le comente a la madre la necesidad de que ésta sea tomada después de la lactancia, en la mañana, la primera leche que se le dé posterior a esto, o incluso posterior a la primera extracción de leche, para que
aparte de que los niveles excretados en leche son muy bajos, nos ayuda un poco la vida media del medicamento y las concentraciones con el tiempo en la leche materna. Por lo cual la idea sería que lacte, posterior a esto, que se tome su dosis diaria, indicar únicamente si se puede, pues la hidroxiduria en una dosis única, y que ya con el pasar del tiempo, 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas, se vuelva a lactar, pues con el riesgo de que ya el medicamento se va a excretar una concentración muy baja por leche y que esta concentración pues al final no va a alcanzar como este límite de 5 a 10% que se considera pues inadecuada excreción en la leche materna. Con esto cierro la pequeña revisión, el pequeño brochazo que quisimos traerle a ustedes de la anemia de células falciformes. Obviamente es un tema mucho más grande, es un tema donde uno se puede quedar hablando solo de las complicaciones vasoclusivas, de la fisiopatología, de cómo se produce efectivamente cada una de las complicaciones o cada una de las sintomatologías. Sin embargo, lo quisimos aterrizar mucho más a la parte pues que nos interesa, sobre todo a la parte obstétrica, las consideraciones, y en el caso clínico tratar como estos puntos donde a lo mejor habían algún tipo de discrepancia, donde a lo mejor había diferentes opiniones con respecto, y aclarar un poquito eh, a la luz de la evidencia qué se conoce ahorita, qué se podría indicar y a lo mejor qué nos falta un poquito todavía por investigar, y pues una invitación a lo mejor a que en nuestros centros de práctica podamos observar y podamos llevar a cabo algunos estudios más con hidroxiduria para conocer de verdad si esta tiene pues riesgos, como se menciona en alguna literatura, para el feto, o si por el contrario, pues de verdad los riesgos son muy bajos y los beneficios son mayores para nuestras pacientes. En este momento quedo atento a preguntas, comentarios o pues cualquier persona que quiera comentar. Levanten la mano o siéntanse libres de abrir el micrófono si tienen alguna pregunta que a lo mejor les pueda responder o si tienen algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nicolás, por la excelente presentación. Mientras surgen preguntas, yo quiero como hacer algunos comentarios sobre esta patología. Fue descrita en el año 1952 en unas poblaciones del sur de la India. O sea, si hacemos cuentas, ya es una patología descrita hace aproximadamente 71 años. Y pese al paso del tiempo, pues más cuando se presenta como comorbilidad durante la gestación, existen algunos aspectos controvertidos. La prevalencia de portadores de células falciformes varía en todo el mundo, pero se oscila más o menos entre el 50 y el 60%, de tal manera que afecta a millones de personas en todo el mundo. Entonces, nos vemos con mucha frecuencia en nuestro medio y especialmente dentro del enfoque de la mujer gestante de raza negra con síndrome anémico, en consultas de alto riesgo obstétrico, encontrar esta patología como causa de la anemia. Como lo explicaste muy claramente, pues la prueba de ciclaje ya es una prueba en desuso y se nos ofrece entonces la electroforesis de hemoglobina, pero cuando la vamos a buscar en las pruebas de laboratorio y realizarlas, nos las ofrecen siempre en medio ácido o en medio alcalino. Entonces ya queda claro que lo ideal es pedir electroforesis de hemoglobina en medio alcalino y de esa manera determinar el porcentaje de hemoglobina falciforme y esto pues dependiendo del porcentaje de hemoglobina falciforme, estratificar el riesgo de nuestra paciente. Cuando la célula se vuelve falciforme, el sistema reticulo endotelial del vaso es el encargado de depurar esas células y en esa depuración pues se reduce el tiempo de la vida eritrocitaria a aproximadamente 12 días, o sea que fuera de que es una célula alterada en su forma y en su funcionamiento, también tiene esa disminución de la vida media de la célula. Eh, Otros aspectos es que básicamente en el embarazo las dos complicaciones más comunes relacionadas con la anemia de células falciformes son las crisis vasoclusivas y el síndrome torácico agudo.
Esas crisis vasoclusivas se caracterizan básicamente por dolor óseo, que es debido al infarto óseo, básicamente en la columna lumbar, en la región de la cadera, el eje femoral, articulación de la rodilla, y también es muy importante para efectos del embarazo que da dolor abdominal. Entonces, porque puede producir infartos en el tracto gastrointestinal, lo cual en una mujer gestante hace parte del diagnóstico diferencial de muchas patologías obstétricas, de pronto el desprendimiento de placenta, la actividad uterina. Entonces hay que estar muy pendiente porque podría dar eh, dolor abdominal. Se estima que alrededor del 55% de mujeres gestantes pueden tener al menos un episodio de crisis de vasoclusiva durante el embarazo. Entonces hay que estar como muy atentos a ese episodio. Y el torácico agudo, pues es una lesión pulmonar aguda que se asocia con mortalidad muy significativa. Se define como la aparición de infiltrados pulmonares que involucran al menos un segmento pulmonar en las placas de tórax y se asocia también con dolor en el pecho, fiebre superior a 38.5 grados centígrados y puede ser el diagnóstico diferencial de un infarto pulmonar o de un tromboembolismo pulmonar como diagnósticos diferenciales. El manejo médico, pues lo quedaste muy claro, entonces para hidroxiuria, si bien hay controversia, digamos que la recomendación actual es prudente aconsejar que las mujeres interrumpan el medicamento al menos 3 meses antes de la concepción y dejar de pronto el medicamento en pacientes muy seleccionadas de alto riesgo o con crisis muy recurrentes de crisis vasoclusivas o de dolor o de síndrome torácico agudo. Y recordar también que como efecto secundario la hidroxiuria también causa neutropenia, entonces hay que estar muy pendiente en el hemoleucograma de la disminución de los neutrófilos. Los inhibidores de ECA y los ARA2 son medicamentos que no se deben usar, se usan en pacientes que tienen anemia de células falciformes y que pueden tener enfermedad renal secundaria a la anemia de células falciformes, entonces no los podríamos usar. Se asocian con oligoanuria neonatal, hipocalvaria, que es un defecto de dosificación del cráneo y del feto, entonces básicamente las tendríamos que sacar dentro de nuestro el uso pues terapéutico. Y un aspecto de transfusiones que no, pues hablaste muy bien de las profilácticas, pero hay otra estrategia de transfusión que es la eritrocitoaféresis, o que también se conoce como intercambio de sangre o transfusión de intercambio, que se utiliza en algunas de estas pacientes. En este procedimiento, la sangre del paciente se extrae y se separa en sus componentes individuales y los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina falciforme anormal se eliminan y se reemplazan con glóbulos rojos normales de un donante. El objetivo de esta eritrocitoaféresis es reducir la cantidad de la hemoglobina falciforme en la sangre del paciente al menos del 30% y puede ayudar a prevenir crisis de células falciformes y lo podríamos tener dentro de, digamos, dentro de las estrategias de transfusión de pacientes de alto riesgo. No sé si ya haya preguntas por ahí, doctor Nicolás, para darle paso a los estudiantes internos residentes. No, profe, no veo manitos levantadas. Bueno, Y en el entonces, chat creo que tampoco. bueno, entonces la eritrocitoaféresis, como te decía, les decía, puede ser una estrategia muy efectiva en pacientes seleccionadas. Y en impactos de la enfermedad durante el embarazo, pues destacaste muchos, pero digamos que hay un autor que se llama Camus, que hizo una revisión muy importante como de los resultados de los embarazos en estas mujeres, y él destaca que rara vez alguna mujer gestante con anemia de células falciformes está exenta o no tiene complicaciones durante su gestación. Casi siempre encontramos algunas de esas complicaciones. Ese autor encontró como una alta tasa de complicaciones, por ejemplo, de entre 1 o 2 días después del parto, como lo mencionaste, de infección básicamente, o de fenómenos tromboembólicos, especialmente del puerperio. La tasa de partos prematuros es alta, se informa que es alrededor del 30-50% en estas pacientes y generalmente se producen los nacimientos antes de 36 semanas, o sea, básicamente es como un prematuro cerca al término.
con una gestacional promedio alrededor de las 34 semanas. Pero afortunadamente la incidencia general de las complicaciones por esta patología se ha disminuido. Entonces hay también estudios que demuestran que la mortalidad materna ha disminuido del 4.1% al 1.7%, lo cual es bueno, y la mortalidad fetal y perinatal del 52.7 al 22.7, con una mejora pues en la edad gestacional promedio del nacimiento. Entonces también se aclara eso. Y como lo dijiste muy claramente, no se indica siempre una cesárea. La vía obstétrica siempre es por indicación obstétrica. En este caso en particular es porque al momento de dar consejería con respecto a la terminación del embarazo, la paciente manifestó que no quería una prueba de trabajo de parto y que como tenía la paridad satisfecha, pues quería de una vez el método de planificación de tubectomía y con un cuello que en su momento no era favorable para la inducción, pero queda muy claro que la vía es por indicación obstétrica eh, de estas pacientes. Y el impacto sobre el feto, pues básicamente restricción del crecimiento intrauterino, pequeños para la gestacional, esos fetos restringidos, acuérdense ustedes que existe una hipótesis que llaman la hipótesis Barker, que habla de que están programados intrauterinamente para tener manifestaciones en la vida adulta de síndrome metabólico futuro, obesos, diabéticos. Se conoce como la hipótesis Barker. Pueden tener también un retraso en el desarrollo neurocognitivo, mal rendimiento escolar, secundario a esta patología. Y los mortinatos en países como Canadá y Reino Unido, se informa de tasas de mortinatos en Canadá por lo menos de 1.6 por 1000 partos y en el Reino Unido de 2.9 por 1000 partos respectivamente por esta patología. Si bien son tasas de mortalidad bajas, pudieran ser mucho más altas en países con mayores limitaciones para la atención. Muchas gracias. Profe, a usted muchas gracias. Bueno, pues no veo manitos levantadas, no veo comentarios por el chat. Espero que todos les haya quedado un poquito más clara la enfermedad, un poco más claro qué debemos hacer, qué precauciones debemos tener con estas pacientes. Como tal lo mencionaba el profe Hader, pues no es muy frecuente, pero pues no estamos exentos de tener que enfrentarnos a estas pacientes. Nada, muchísimas gracias a todos por su atención y les deseo un muy buen jueves, que estén bien.